Ministerios Ebenecer Honduras. Doctrina Apostólica. Un espacio creado para Cristo. Rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el Germán Ponce. Una vez más, Dios les bendiga por estar con nosotros aquí en este programa que es Doctrina Apostólica. En la última oportunidad estuvimos viendo los arquitectos del universo, los arquitectos del cosmos, como usted quiere llamarle, primera parte. Y es que nos llamó la atención y tal vez luego entrar rápidamente en lo que nos va a deparar este estudio. Habían dos cosas que remarcar. Primero, diferenciar el que es el arquitecto. Y segundo, diferenciar el que es el constructor. Ella hace planos y otro ejecuta. Uno es el arquitecto y otro es el albañil. Uno es el arquitecto y el otro es el carpintero. Uno es el arquitecto de diseños y otros son los operarios. Eso lo tratamos de hablar en el programa pasado. Vimos que en el libro de Hebreos decía que el Señor es constructor y también es arquitecto. Vimos que se dieron muchos, por ejemplo, que había varios tipos de planos. Se recuerda que fue lo que hablamos, tomaré unos minutitos para poder ingresar la parte de los arquitectos del universo, los arquitectos del cosmos. Y es que vimos que lo primero que habían eran los arquitectones y los planos que Dios dio eran planos cósmicos. Eso del Big Bang, como quieran. Para mí lo del Big Bang es como querer poner una dinamitar una casa de ladrillos y que explote. En la explosión todos los ladrillitos caigan en su lugar. Es casi imposible. Yo creo en lo que la Escritura marca que hay un diseñador del cosmos. 8:30 por primera vez en la Escritura, aparte de Dios, sale otro arquitecto. Y ese arquitecto era aquella protocreación y le dan planos cósmicos. De lo que estamos hablando hay que ver el programa anterior. Luego empezamos a ver cómo había, de alguna manera, Noé era un operario, el diseñador de planos navales. Se fue el mismo Dios, le dijo cómo hacer el arca. Y recordará que hasta el día de hoy el largo y el ancho en los planos navales tiene proporción de 6:1, como la Biblia lo tenía. 300 pies de largo y 50, 6:1, la misma proporción. Entonces habían planos cósmicos, habían planos, dijimos después de construcción, lo vimos con Moisés, lo vimos con David y decíamos que el secreto que tenemos que, entre los muchos que habrán, pero tal vez el rema que yo recibí hace algunos tiempos es que lo hagamos todo de acuerdo al modelo, de acuerdo a lo que Dios hizo. Si algo no sale bien, digamos ahora en los planos arquitectónicos, es porque los operarios no siguieron bien el plan o el plano. Ok, fuimos terminándolo cuando hablamos de que así como hay planos cósmicos, navales y de construcción, habían planos genéticos. Y entonces nos fuimos a la Biblia a ver cómo en los planos genéticos, tipo de planos, ¿verdad? Y quiero llevarlo a recordarle lo que vimos en Génesis, como pone ahí en el universo que usted mira, puso cabezas federales, hizo planos. Y entonces, al ver esto, vimos la diferencia que había, ¿verdad? Cómo habían habido constructores. Y entonces voy a desarrollar un poquitito, voy a comenzar este programa con lo que dejamos el anterior. Entonces, ahora hay planos genéticos. Fíjese qué cosa. Son planos genéticos. Y es que el arquitecto sigue siendo Dios. Aquí voy a hablar, fíjese, el arquitecto es Dios. Voy a hablar de Génesis capítulo 1 y de Génesis capítulo 2. Es Dios otra vez. Pero en Génesis 1 Dios crea a la humanidad. Y entonces a los humanoides, que entonces los operarios, el arquitecto fue Dios, pero los operarios fueron los Elohim. Los Elohim es una estructura creacional que estoy viendo que maneja planos cósmicos. No son creadores, por favor. Ellos solo son los albañiles de un Dios que crea y que desarrolla. Por eso, la tecnología que tenían los Elohim caídos las han venido a entregar. Por eso es que ahora tan avanzados que estamos en la genealogía, en la ingeniería genética. Pero cuando se habla de los planos genéticos, vemos que con Adán, Génesis 2 con Adán,
Dios nuevamente pasa a ser, en los planos de Génesis 2, Dios es el arquitecto y Dios es el constructor. Estoy tratando de los planos genéticos, cómo se desarrollan. Mire, cuando se descubrió el genoma genético, que tal vez lo tengo ahí más adelante, saqué a gran cantidad de diseños internos que dan la vida. En Adán, recuérdense que voy a hacer una vez más la diferenciación. Génesis 1 es una creación y Génesis 2 es otra creación. En Génesis vemos nosotros que Dios va a crear los humanoides, los prehistóricos. Y Dios da los diseños. Él es el arquitecto. Operarios son los Elohim que aparecen ahí en Génesis 1, 26, 27 y 28. Pero cuando Dios va a Adán, Él dice, voy a poner mis propias manos, yo mismo lo voy a crear con mis manos, lo voy a formar, voy a soplar sobre él para que sea un ser viviente. Entonces hubo plan. Y qué maravilla que ahora, en la creación que Dios ha hecho, que somos nosotros descendientes de Adán, que los planos genéticos van adentro. Nosotros adentro tenemos la genética, donde la gente ha dicho qué maravilla la naturaleza, qué maravilla Dios, que ahora viene el hombre, la mujer se ama y ellos en la manifestación de su amor van a crear hijos, porque Dios nos dejó a nosotros ya los planos para que cuando el hombre se una con su mujer se unan los planos genéticos y brota vida. Ya ahora nosotros tenemos los planos genéticos adentro. Todo lo que estoy de las maravillas de Dios, porque así como hubo planos cósmicos, valga la redundancia, en el macrocosmos, hay planos genéticos en el microcosmos, y el arquitecto de todo, sí, Señor. Entonces, esto ya lo mencionamos, déjeme ir un poquitito más adelante, porque cuando se descubre el plano genético, no hace muchos años de esto, unos 5, la ciencia ha descubierto el plano genético que todos llevamos dentro. Es decir, no es más que el equivalente como una cartografía de cada uno de los millones, fíjese qué cosa, 3,000 millones de secuencias de ADN del cuerpo humano. Tanto se ha manejado ya esto que los avances son tremendos. Ahí, si hacemos un acercamiento a la cadenita del ADN que va, si le hacemos un acercamiento tal vez a la pantalla, usted puede ver ahí cómo en la pantalla está el movimiento de una secuencia de ADN. Y hasta ahora se ha podido descubrir, por ejemplo, recuerdo yo que el gen número 11 es el que si se daña puede causar alcoholismo. Estamos acercando a una tecnología tan avanzada en la ingeniería de genética, que tocando un poquitito cada una de esas secuencias de ADN que ya están hasta numerados, podrá o sanar algunas enfermedades. Bueno, mire hasta dónde vamos con el plano genético. Ok, sigamos adelante un poquitito. Dios mío, tal vez estos son planos que Dios hace, y me voy a atrever a decirle algo. Mire, a ver, cuando estudiábamos allá, como la Biblia, todo es un plano. El plano tiene distancias, el plano tiene fórmulas, y Dios nos permite, tal vez estoy viendo yo algo, si lo escarbo voy a lograr algunas cosas. En la Biblia se nos enseña que cada palabra tiene un valor numérico. Y fíjese que la palabra hombre tiene un valor de 300. La palabra mujer tiene 400. Y entonces habría que ver, fíjese, cuál es el valor numérico de hijo. Yo ya sé el valor numérico de hijo, 500. Y es que, perdóneme, yo sé que usted está en un programa cristiano, sé. Pero fíjese que para los que han atravesado un poquitito Pitágoras, usted sabe, ¿verdad?, que se hacen los triángulos. Y que uno tiene que averiguar, ¿verdad?, la hipotenusa. Es esto, Dios santo, van a pensar que a saber en qué programa están. Pero con esto me di cuenta que el valor de la palabra hombre es 300. Y que el valor de la palabra mujer es 400. Se efectúa el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, si no me recuerdo mal, digamos que aquí fuera la palabra hijo. Hijo sería igual a la cuadrada, ¿verdad?, de 300 al cuadrado más 400 al cuadrado. Mire, pues ya va hasta aplicando fórmulas. Y cuando nos damos cuenta notamos y sumamos, ¿verdad?, y hacemos la raíz cuadrada y la podemos desarrollar, tal vez no me va a caber todo aquí, pero usted nos va a dar 500. Y es que
500 es el número de la palabra hijo. Me llamó tanto la atención esto, que hasta fórmulas hay, que todo es un diseño perfecto de Dios. Imagínense, cada nombre que aparece en la Biblia tiene un valor numérico. Y claro que algunos abusan de eso y usted lo que quiera, pero cuando yo fui a ver que la palabra hombre 300, la palabra mujer 400, y que a través de un teorema de Pitágoras, cuando uno iba a ver la palabra hijo en hebreo y se miraba que sus números eran 500, me quedé realmente extasiado de ver hasta dónde llega la exactitud de Dios en los planos genéticos. Ahora, fíjese que quiero avanzar un poquitito porque pero seguimos en cómo Dios desarrolla esto. Voy a volver aquí para llevarlo a esto. Cuando vino el plan de salvación del arquitecto, lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Jehová ahora diseña un cuerpo semejante al que venga a salvarnos. Entonces ahora hay otro diseño. Luego ahora Dios viene y es otro plano. Pero ese plano que va a desarrollar son planos genéticos estos de un cuerpo especial, de un cuerpo que ese cuerpo va a tener toda la plenitud de la divinidad. Fíjese qué cosa. Un cuerpo especial, no un cuerpo igual al del hombre, para meter en ese. Fíjese que ni los cielos pueden contener a Dios, y Dios en su diseño hizo un cuerpo para que en él estuviera toda la plenitud de la divinidad. Era el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús. Entonces, ahora el Señor, y volvemos a que desarrolla una actividad, hermano, de arquitectura. Cuando empezó, imagínense todo lo que hemos hablado, planos navales, planos arquitectónicos, planos cósmicos, planos genéticos, planos de un cuerpo especial. Pero ahora, 3 verso 10. Oiga lo que dice, y aquí es donde empieza el verdadero programa. Todo lo que he dicho en los 2 programas es para llegar a ese. Pablo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, dice Pablo, que es un apóstol, yo, como sabio arquitecto, sabiduría. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda Proverbios 8:30? Como sabio arquitecto puse el fundamento sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Entonces, fíjese cómo se cierran los círculos así, porque y estaba diseñando y construyendo. Pero entonces ahora vienen otros planos. Y entonces ahora, en los arquitectos del cosmos, ahora son planos espirituales. Y tal vez conmigo quiero llevarlo a que se dé cuenta de cómo hemos avanzado. Si ha estado con nosotros en estos 2 programas de los arquitectos del universo, Cosmos, se dará cuenta que los primeros planos que hubo fueron los planos cósmicos, donde estaba la sabiduría, el architectón. Luego vimos que ya con los planos genéticos, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, en Génesis 2 con Adán. Luego vimos los planos navales con Noé. Vimos planos cuando nos referíamos a Moisés, que le hacía todo de acuerdo al modelo que le mostraron en el cielo. Y luego vimos los planos que le dieron a David, David a Salomón y Salomón a los operarios, que eran una casa a Dios aquí en la tierra. Luego nos dimos cuenta que habían planos genéticos, que los platicamos, que ahora los tenemos aquí a arrollarlos. Pero también Dios hizo un plano para diseñar un cuerpo de salvación. Dios es el arquitecto. Ahora, círculos proféticos se cierran. Cuando Dios inició, Él hizo la protocreación llena de... Es más, se le llamó Kokmá, sabiduría. Pero lo hizo para que tomarse la mano y dijo, juntos diseñemos el cosmos. Y usted sabe que se derrumba, pero en el final de los tiempos, note que hasta este programa solo Dios, en Hebreos 11, dijo, yo soy arquitecto. En Proverbios 8:30, a la protocreación le dice que también es arquitecto. Proverbios 8:30, como un arquitecto estaba. Pero luego, ahora, en 1 Corintios capítulo 3, usted dice en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dado, yo como sabio arquitecto. ¿Se da cuenta que el primero era la sabiduría y era arquitecto? La última creación, los últimos planos de Dios son, dice Pablo, nosotros los apóstoles somos diseñadores. Nosotros los apóstoles, arquitectos. Entonces note cómo se va a cerrar esta historia. Esto es hermoso realmente. ¿Sabe cómo es esto? De arquitecto del cosmos hasta el arquitecto ahora espiritual.
De pronto, a mí, yo miro cómo Dios es tan grande. El microcosmos hizo planos cósmicos, los planos genéticos en el microcosmos. Pero ahora a nosotros nos dan la tarea, a los apóstoles se les da la tarea de llegar y arquitectos. Pero ¿qué vamos a construir? Porque Noé construyó un arca, Moisés el tabernáculo, Salomón el templo. ¿Qué más podemos ver ahí? La arquitectón, la sabiduría, pero a nosotros, los ministros, la iglesia. Entonces note que como sabio arquitecto puse el fundamento. ¿Quiénes? Fíjese que entonces ahora es importante porque quienes van a operar, y esto es increíble porque el arquitecto aquí es Dios. Pero dice el Señor, ¿saben qué? Yo también voy a pensar y quiero que me auxilien, así como al principio, ¿verdad? Pero el arquitecto aquí van a ser los apóstoles, que conmigo, eso está ahí en la Escritura. Los apóstoles, ahí en 1 Corintios 3, 9 y 10. Y entonces, lo que van a diseñar son planos espirituales. ¿Pero qué van a construir? Van a edificar la iglesia. Pero ¿quiénes van nosotros tenemos los planos, ahorita lo voy a llevar a eso, pero ¿quién la va? Dice, cada uno mire cómo edifica. Pero cada uno mire cómo edifica. ¿Qué cosa esta? Para tener varios programas, ¿verdad? Pero en este programa yo quiero llevarlo a que veamos en la Escritura. Entonces, ahora hay planos espirituales. Y yo ahora retomo el rema que di en el programa anterior. Frase que tenía Dios con Moisés: Moisés, haz todo de acuerdo al modelo. Moisés, no metas tus gustos. Moisés, Moisés, yo ya te mostré el tabnit. El tabnit en hebreo es el diseño. Ya te mostré la maqueta. Hazlo todo de acuerdo a lo que está. No me metas chuela, ni una cortina, ni una puerta de más. Ya está todo hecho. Fíjese qué cosa. Entonces yo voy a retomar ese modelo ahora, este rema ahora. ¿Saben qué? No hagamos de más, porque queremos hacer cosas que Dios no dice. Por eso cuando Jesús vino dijo, ¿saben qué veo yo? Que el diseño espiritual, y meten diseños humanos. ¿Cómo lo dice el Señor? Ustedes invalidan mis verdaderos mandamientos por meter doctrinas de hombres. Entonces, ahora lucha por querer meter su gusto. Por favor, no usen pantalones. ¿Para qué quieren meter los mandamientos de hombres cuando hay? Ojalá me dé a entender, porque conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, dice Pablo, pues otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces, volvemos a la carga. Ahora hay planos espirituales. ¿Cuáles son los planos? Ahorita los vamos a ver en un ratito. Pero ¿quién lo va a operar? Entonces los ministros decimos, aquí están las instrucciones, aquí está el tipo de conducta, aquí se sabe, para poderse elevar hay que humillarse, aquí está que para salir adelante hay que perdonar. Están todos los planos espirituales. Pero mire cómo es Dios. Ahora tú y tú, miren cómo edifica. Yo les voy a dar los planos, y eso a mí como pastor, como apóstol, como maestro en las cosas que hago de Dios, me da un descanso, porque yo, ¿cómo es? Este programa de doctrina apostólica son los planos espirituales. Si alguien que enseñanza le debería poner los planos espirituales. Esto es lo que estamos haciendo. Somos diseñadores. Los apóstoles tenemos, no porque uno sea o no sea, sino que aquí dice en la Escritura, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, Pablo, dice, apóstol, como perito arquitecto. Entonces voy a ponerlo, pero cada uno. Fíjese que empiezo a ver yo que cada uno va a edificar. Miren el verso 9, colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ay, Dios mío, ojalá me esté dando a entender. Dios está formando un edificio, pero espiritual. Está levantando un cuerpo, pero espiritual. Hay un diseño que tiene que ser dada por los arquitectos del cosmos. Pero los arquitectos ahora, en este año 2008, en estos años que vivimos, los arquitectos de ahora son los apóstoles. Así lo dice la Escritura. Léalo usted. En 1 Corintios capítulo 3, verso 9 y 10. Fíjese que ahora cuando lo estamos empezando a ver y a notar todo lo que quiero explicarles, en esto que me queda voy a dar algo, el volumen, algo que tienen ahí afuera. Fíjese que entonces Pablo es el perito arquitecto, y tal vez ya no puedo, o tal vez que alguien me pudiera ayudar a borrar ahí para eso. Pero fíjense que
En los minutos que me quedan, yo quiero mostrar, esto han sido estudios que hemos dado en otras oportunidades. Si me limpian donde dice planos genéticos y cuerpo, si pudiéramos quitar eso de ahí, o si no, nada más lo voy a dejar así. Pero creo que todavía, y me dicen cuánto tiempo para poderlo enseñar, porque tal vez esto fuera motivo de otro estudio, pero lo voy a dar aquí mismo. Cuando Pablo se va a dedicar a esto, yo lo he explicado en otras formas, porque hoy estamos viendo los arquitectos de los hablado de tantos planos, pero hoy yo a Pablo lo miro como un arquitecto con su casco, lo miro aquí en las manos, en los brazos, y como que llevara 14 juegos de planos. ¿Por qué digo que hay 14 epístolas? Ahora, eso es para usted y para mí. Las epístolas son importantes. Y yo tengo una forma, 5 pasos, pero hoy las epístolas son importantes. Las epístolas son importantes. ¿Por qué? Porque la Biblia se puede ver desde un ángulo como abuelo debe ver. Y entonces vemos nosotros que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba toda la preparación en el Antiguo Testamento. En los Evangelios, manifestación. En el libro de los Hechos está la propagación de todo el plan de Dios. Ahora voy donde quiero llegar. 4, que son las epístolas, es la explicación. Apocalipsis es la consumación. 5 cosas, ¿verdad? Testamento, manifestación, evangelios, propagación, el libro de los Hechos, explicación, las epístolas, y la consumación, el Apocalipsis. Pero hoy tus ojitos a que veamos, hermanos, los diferentes planos espirituales, porque si queremos hacer las cosas de acuerdo al modelo divino de cómo edificar, no nos inventemos. Mire, lo que diga la Biblia hay que hacerlo. Las epístolas son la explicación, son los textos que dejaron, que el arquitecto era el apóstol Pablo. Entonces, Pablo tiene 14 epístolas, y entonces fíjese que seguramente no voy a poder tal vez utilizar la pizarra, aunque yo lo quería hacer, pero voy a llevarlo a esto. Pablo tiene 14 epístolas, y entonces en cada diseña, Pablo da las ordenanzas de cómo se debe llevar. Fíjese que, a ver si me ponen ahí en la pantalla. Pablo tiene Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Entonces, ahora, si usted, cada una de las epístolas, usted la va a ver, le ruego que vayamos ahí a la pantalla completa, porque entonces es una epístola que es un plano espiritual. Pero Romanos, ¿qué nos enseña? Que somos salvos por la fe. Si usted estudia Corintios, ¿qué nos deja Corintios? Cristo resucitó, y entonces toda la labor de Cristo está ahí, son los planos espirituales. La resurrección quiere decir que nosotros tenemos vida después de la muerte. Quiere decir que Cristo venció por vida la muerte en victoria, y la venció. De la misma manera que creo que dice Romanos 8:11, que el Espíritu levantó a Cristo Jesús, también lo levantará a nosotros. En 2 de Corintios están las ofrendas, y dice Dios, yo siendo rico me hizo que habla de dar con liberalidad. Ahí están las ofrendas. En el libro de Gálatas habla sobre la gracia, dice, pero si comenzaron, ¿por qué se vuelven a la ley? En los libro de los Efesios dice que fuimos predestinados, habla de la preexistencia, habla de lo que éramos nosotros. Filipenses dice que el Señor se despojó de su divinidad allá en el cielo para venir aquí, eso se llama la kenosis de Cristo. Y en Colosenses, entonces, fíjese qué cosa para mí tan importante. Aquí tenemos 2, 4, 6, como 7, esos son los primeros 7 programa, pero para mí es importante marcarle esto. Ahora, estamos hablando que en el final de los tiempos hay planos espirituales, y usted los puede, y los planos espirituales usted los tiene. Usted tiene los planos espirituales. No. Entonces, Romanos dice que la salvación es por la fe. Dice, la muerte de Cristo vino para todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga. Hay muchas cosas que decir, pero estoy dándole yo lo que pienso que es más importante. Entonces el Señor murió para que tú seas salvo. El Señor bajó a la parte más baja de la tierra para sustituirte a ti. Ese es un plano espiritual. No le demos vuelta. ¿Por qué queremos, hermano, y si toma o no toma se va al cielo? Hermano, y si esto y el otro se va. Dice que somos salvos por creer en Cristo. Romanos 10:9 dice que si consideras en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesas con tu, no movamos más. Hagámoslo todo de acuerdo al modelo. ¿Para qué nos inventamos más?
que si hace esto, que si hace el otro va a ser salvo, que si bautiza no se bautiza. Mi Biblia dice, ya dio el... Primera de Corintios, la resurrección. Nosotros no seríamos los más dignos de lástima si solo tuviéramos esperanza en esta una vida más adelante. Por eso el que cree en Cristo tiene vida eterna, porque el Señor venció la muerte y por eso nos lleva a nosotros. Por eso nosotros también vamos a vencer la muerte. ¿Sabe cómo? En un plano que están haciendo una casa. Corintios 3:9 decía, somos casa de Dios. Es como hacer las ventanas. Puertas y ventanería está en Corintios. ¿Por qué? Porque ahí dice que si nosotros sembramos las ventanas de los cielos se abren y vienen a llenar, hermano, de riqueza. Nos van a llenar de riqueza, no solo de dinero, de sabiduría, de ciencia, longanimidad, de entendimiento. Segunda de Corintios, entonces, cuando uno empieza a ver, nos habla de las ofrendas. La salvación es por gracia, Él nos eligió. Mire, cuando Pablo llegó a los Gálatas le dice, pero si comenzaron por el terminar por la carne, pero si comenzaron bien sabiendo en la gracia, ¿por qué se regresan a la ley? Pero si ustedes saben que las cosas de figura, ¿por qué quieren ahora retomarlas de nuevo? Dice, habiendo comenzado bien el Espíritu, ¿qué los desvió para que se vuelvan a la ley? Ahora mucha gente, la verdadera circuncisión es la del corazón. Si lo hace por cuestiones médicas está bien, pero ya no por otra cosa. Si la circuncisión... Fíjese que Filipenses dice que... Filipenses habla de la kenosis de Cristo, que el verbo dijo, voy a bajar a la tierra, pero Padre, me voy a despojar. O sea que el Señor aquí estaba sin sus atributos divinos. Si no hubiera sido una farsa, hubiera sido un show. Él se quitó sus atributos divinos, Él vivió. Y mire que esta es una profundidad. Todos los milagros que Él hizo, los hizo en un cuerpo semejante al nuestro, sin estar utilizando sus atributos divinos. Eso todo lo dejó Él allá. ¿Para qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Colosenses, Él dice que Él es la cabeza, es decir, que nosotros somos el cuerpo. Acabamos de predicar este domingo algo muy hermoso. Mire, es algo nunca visto. Cuando Él resucita y llega al cielo, es que qué hermoso, se juntan todos y el Jesucristo entonces se para y le dice, ¿sabe qué le dice? Ya saben qué, pero falta, yo solo soy la cabeza, falta todo el cuerpo, que es la iglesia. Si nuestra posición es realmente, pero presión en Cristo de la iglesia es algo maravilloso. La mayor bendición no es tanto las posesiones o la posesión, sino la mayor riqueza que yo miro es la posición que tenemos. Como Cristo nos mira, o como el Padre nos mira por la obra de Cristo. ¿Sabe? Son 14 juegos de planos. Pero luego de eso vemos Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Timoteo, Primera y Segunda, Tito, Filemón y Hebreos. Aquí hay otras 7 y yo estoy terminando. Porque Pablo es el perito arquitecto ¿de qué? De la iglesia. Hagámoslo todo de acuerdo al modelo. Arrebatamiento, mire cuántas cosas ahora. Yo me quedé impresionado porque he ido allá a mi extierra. Y he ido también a Estados Unidos. Predicadores que yo he admirado dicen que el Señor ya no viene. Y en Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor para siempre. No sé dónde lo dejaron. El Señor se tardará. Alguien dijo, el Señor no viene en 50 años hasta que la iglesia gobierne. Eso no dice la Escritura. Bueno, de eso vamos a hablar este domingo. Pero Tesalonicenses nos habla de cómo va a ser el verdadero anticristo. Timoteo nos habla del misterio de la piedad. Dios hecho carne. Timoteo 3:16. En 2 Timoteo dice que toda la escritura es inspirada. Ahí están los planos. O dice, nos da mire, Tito dice que la gracia enseña, porque es una cátedra. Dice, ¿acaso la gracia no nos vivamos en esta tierra santa, justa y piadosamente? ¿Acaso no la gracia nos enseña? La gracia tiene su cátedra para enseñar. La gracia nos enseña que vivamos en justa y piadosamente. Filemón nos habla de restauración. Aquel que fue terrible, que hasta estuvo en la cárcel, hay que darle oportunidad, que demuestre que ha cambiado y que se levante. Y Hebreos nos habla del sacerdocio de Melquisedec. Sé que me quedan unos cuantos minutitos, tal vez un minuto nada más, pero me he esforzado en interior para hablarle de los arquitectos del universo. Vimos planos cósmicos, planos navales, arquitectónicos, genéticos
y hasta planos. Y entonces usted se da cuenta que en Tesalonicenses el diseño que hay es: iglesia, vengo pronto por ti, Cristo viene pronto, Maranata. El anticristo se va a sentar para hacerte pasar por Dios luego que la iglesia se vaya. El misterio de la piedad en 2 Timoteo es que el Señor se hizo carne, Dios se hizo carne. Lea, Jesús no es un profeta. Jesús no es un profeta nada más, Jesús no es solo un líder nada más, Jesús es Dios hecho carne y manera de salvación. 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a nuestros planos. Usted tiene la facilidad, al igual que yo, tenemos que correr hacia ellos para tener los planos. Yo creo que el tiempo casi se nos agota, ¿verdad? Así que déjenme avanzar un poquitito. Hemos terminado, pero me faltaban algunas cosas aquí por desarrollar. Pero hemos visto a Pablo y planos navales, estructurales, cósmicos, genéticos y espirituales. Que Dios nos auxilie para poder desarrollar como apóstoles del severo diseño que ya está hecho. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer sino ir a la Escritura. Usted trae las 14 epístolas de Pablo y ahí va a encontrar cómo la iglesia tiene que desarrollar, cómo la iglesia tiene que hacer. Algo ahí, esa es la explicación de las cosas que tenemos que hacer. Por hoy hemos llegado, y me robé un par de minutitos aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica, pero hoy hemos hablado de los arquitectos de arte. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.